Buen día, estimados, apreciados estudiantes, representantes y comunidad en general. Vamos a ver el siguiente tema a continuación. Importancia del lanzamiento de proyectiles en la industria. Ok, este es el tema que vamos a estudiar a continuación. Necesitamos comprender, ya sabemos qué es lo que es el lanzamiento de proyectiles y cuáles son las técnicas que se utilizan para que haya un mayor alcance, pero necesitamos entender y comprender cuál es la importancia. ¿Por qué se hizo el estudio de los lanzamientos de proyectiles? ¿Y cuál es el uso que le dan legalmente en la industria? Observemos lo que dice acá el enunciado. En situaciones de guerra en selva, como lo que experimentó el Ecuador en el Alto Cenepa en el año de 1995, los destacamentos se hacen fuertes en las cimas de las colinas y pequeñas montañas de donde es muy fácil desalojarlos. La única manera de lograr sacarlos de esos sitios es con ataques de helicópteros o con el uso de lanzacohetes desde la base de de las colinas o montañas. Analicemos la siguiente situación bastante real. Un destacamento enemigo se halla atrincherado en la cima de una colina de 300 metros de altura. Ya me están dando una altura acá, ¿verdad que sí? Ahora me dice, la patrulla que intenta desalojarlas está posicionada con un lanzacohete a 2,1 kilómetros en línea recta horizontal de la cima de la colina en medio de la selva. Pues ya tenemos dos valores, tenemos una distancia, pero ¿qué sucede? Que tenemos una distancia que nos la están dando en kilómetros y esta distancia tenemos que transformarla al sistema MKS para poder resolver lo que nos pidan. Vamos a ver cuál es el planteamiento. Estos son los datos que nos están dando. Extraemos, tenemos una altura de 300 metros, ya tenemos transformado 2,1 kilómetros a metro, que son 21 metros, 21.000 metros, y el tiempo que es de 30 segundos. Ahora, ¿qué me están pidiendo? Me dicen, ¿qué tipo de movimiento describirá el proyectil? Obviamente que tiene que ser semiparabólico. ¿Por qué no puede ser parabólico completamente? Por el estado o las condiciones en las que se encuentran el destacamento. Entonces no puede ser completamente parabólico, debe ser semiparabólico. Y no puede ser ni rectilíneo uniforme, ni rectilíneo uniformemente variado. Entonces, vamos a ver la pregunta que nos están pidiendo acá. Esta es más interesante. Dice, si el tiempo que el proyectil emplea desde que es lanzado hasta que impacta en la cima de la colina es de 30 segundos, el tiempo que tengo acá ya establecido, calcula la velocidad con la que sale de lanzacohetes. Ok, ok, tenemos que darnos cuenta que esta es la respuesta, señor, esto que tenemos acá ya es la respuesta, pero yo quiero saber cómo llegamos a esta conclusión. Recuerden que ya yo les he dicho que cuando estamos trabajando con Y, trabajamos con el eje de la X y cuando trabajamos con J, estamos trabajando con el eje de la Y. Ahora, ¿qué fórmula tenemos que primero establecer? Tendríamos que hallar las componentes rectangulares de ese vector, hallar las componentes en el eje de la X y hallar las componentes en el eje de la Y. Entonces, ya tendríamos esta fórmula. Ya esto está despejado porque nosotros en un contenido anterior llegamos a esta conclusión, donde ¿quién? La velocidad inicial en el eje de la Y, estamos trabajando con el eje de la Y, esto me va a dar a quién, a la J. De acá voy a sacar 157, que es este valor que tengo acá, con estos datos que me dieron, pero utilizando, porque recuerden que voy a trabajar con X y con Y, pero con esto ya yo tengo despejado al eje de la Y. Entonces, tengo la altura, sí, acá la tengo. Tengo el tiempo, sí, también me lo dieron. Ok, ya con esto es más que suficiente para poder hallar la componente ortogonal de este vector o la fuerza de este vector velocidad. Y acá tengo la fórmula para establecer y hallar aquí a la otra componente, que es el eje de la X. Distancia entre el tiempo me va a dar que a la velocidad inicial en el eje horizontal. Bueno, vamos a sustituir los valores
y simplemente me van a dar estos valores. Si yo introduzco la distancia que es 21.000 dividido entre 30, me va a dar ¿cuánto? 700. Me va a dar 700. ¿Por qué? Porque ya la división de esto me va a dar 700 y automáticamente yo lo tengo acá listo. Cuando yo introduzca aquí 300 metros, acá en la H, más un medio de la gravedad, vamos a darle a la gravedad un valor de 9,8 multiplicado por el tiempo, que es 30, 30 al cuadrado, y eso lo vamos a dividir entre 30. ¿Listo? Introduzcan eso en la calculadora y le va a dar 157 gotas. Ya resolvimos ese ejercicio, señores. Ahora observen acá. Obtén la rapidez del proyectil en el ángulo de lanzamiento. Pero recuerden que nosotros tenemos esta fórmula, que es la velocidad en el eje de X va a ser igual a ¿quién? A la magnitud, o al vector B por el coseno del ángulo. Entonces, trabajando en función a lo que ya me dieron, me va a dar ese valor. ¿Cuál es el valor? 171,9 metros sobre segundo. ¿Qué pasa? Que yo tengo la componente. Yo tengo la componente en X, pero no tengo el vector. Yo puedo hacer un despeje. ¿Y cómo me quedaría? Este coseno del ángulo tampoco lo tengo, pero yo tengo que hallar a este vector. Yo puedo decir que el vector va a ser igual ¿a quién? A la raíz cuadrada de quién? De bx más, o vamos a colocarlo, by al cuadrado más bx al cuadrado. Y me va a dar este valor que tengo acá. Nos damos cuenta que aplicando esta fórmula que tenemos acá, ya puedo hallar el valor del vector, como aparece acá ya establecido. Vamos a borrar acá para que se visualice mejor. Y el ángulo, que es lo que me están pidiendo acá, simple y llanamente lo que tengo que hacer es un despeje, porque ya al obtener el valor del vector que lo tengo acá, entonces voy a trabajar con el arcoseno, quedaría el ángulo, va a ser igual ¿a quién? A coseno a la -1, que es arcoseno, que multiplica ¿a quién? Recuerden, miren, observen, vamos a hacer el despeje con más calma. Acá, que tengo la fórmula que B sub X va a ser igual ¿a quién? A este que está multiplicando al coseno de alfa. Entonces, acá vamos a hacer, este que está multiplicando, vas a dividir, quedaría de esta manera. Coseno de alfa. Ahora sí, a la división de quién? De B sub X entre la magnitud del vector B, le vamos a aplicar lo que es el arcoseno. Quedaría entonces coseno a la -1 de quién? De B sub X dividiendo al vector B. Este valor que tenemos acá sería entonces, ¿cuál es el valor de B sub X que nos dio anteriormente? 157. Creo que era 157 o 700. Vamos a rectificar de todas maneras. Vamos a ver rapidito. Nos dio 700. Es el valor. Este valor que tenemos acá es el de X. Entonces colocaríamos ese valor para calcular. Acá tenemos ya listo. Nos quedaría 700 dividido entre 717 y aplicamos coseno a la -1 y me va a dar que el resultado del ángulo es 12 grados centígrados. Ahora, la siguiente pregunta es aún más sencilla. ¿Por qué? Porque me dicen determina la fuerza con que impacta el proyectil de masa 92 kilogramos cuando cae a una aceleración de -9,8
J, metros sobre segundo al cuadrado. Ya estamos viendo que esta es la estamos trabajando como un componente Y, porque ya me la están colocando con la letra J en la parte ortogonal. Utilizando la ecuación de la fuerza igual a masa por aceleración, lo que vamos es a sustituir, porque estamos trabajando con la segunda ley de Newton. Entonces recuerden que fuerza es igual a la masa por la aceleración. Tengo ya la masa y tengo la aceleración. El resultado me va a dar en Newton, porque es la fuerza que está actuando allí. Entonces me quedarían 901,6 newton, trabajando con esta fórmula que tengo acá. Luego me dicen, contesta, ¿cuál es la importancia del uso de proyectiles en la vida cotidiana? Esta pregunta ya la vamos a responder. Ya la vamos a analizar de último, e igual que la segunda también, dice lo siguiente. Se puede dar mal uso al movimiento parabólico en caso específico de lanzamiento de proyectiles y argumenta tu respuesta. También la vamos a dejar para lo último. Ahora dice lo siguiente. Los avances tecnológicos han sido realmente espectaculares en estos últimos siglos. En medicina, educación y ciencia, pero también en la industria bélica. Esto nos obliga a pensar que no todos estos avances son en beneficio de la humanidad y es necesariamente a ser entes reflexivos con el fin de concienciar sobre el uso indebido del conocimiento, analizando que los efectos que tiene la tecnología en la revolución de las industrias pueden generar perjuicios a la sociedad si no son utilizados para bienestar de la humanidad y del mundo en general. Sabemos muy bien cómo que está viviendo la humanidad en estos momentos. A cada momento existen elaboración y creaciones de mayores armas bélicas que el lanzamiento de proyectil se enfocó mayormente hacia allá. Pero ¿por qué no se enfoca mayormente a la parte de el descubrimiento o lanzamiento de proyectiles hacia el espacio? ¿Ah? Pero ya lo vamos a analizar más con más reflexión en la última página que tenemos. Observen lo que tenemos acá. Me dicen, en una fuerte inundación, un grupo de familias ha quedado totalmente aislada por el agua en la cima de una columna de 500 metros de altura para entregarle alimentos, frazadas, medicamentos de forma urgente. Un avión vuela horizontalmente a 700 metros con una rapidez de 100 metros. Podemos hacer un gráfico y nos damos cuenta que tenemos una inclinación y ella está volando a 700 metros, pero me están pidiendo a qué distancia horizontal el piloto del avión deja caer el paracaídas para que el paquete de suministro caiga en la colina, o sea, en este punto que tenemos acá. Ya sabemos que esta es una altura de 500 y voló 700 metros. Acá tenemos los datos ya listo establecidos. Obviamente que tiene que soltarlo antes de llegar a los 700. Por lógica, ¿verdad que sí? Él va volando de esta manera y si lo suelta a este punto, va a caer en este punto que tenemos acá. Pero sabemos muy bien que existe la fórmula para el cálculo y ya yo sé que aplicando la fórmula para el cálculo, ¿cuál es la fórmula? La distancia entre el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial de x. ¿Qué pasa? Que me están dando ya un tiempo. El tiempo que permanece el paquete en el aire es de 6,39. Conociendo ya que el tiempo es 6,39, yo puedo calcular a quién, a la distancia que va a caer. ¿Por qué? Porque voy a sustituir. ¿Qué voy a sustituir? Los valores que me están dando. No la distancia que recorrió. Me están pidiendo cuál es la distancia horizontal. Entonces yo hago el cálculo y hago el despeje. Sería distancia va a ser igual ¿a quién? A la velocidad inicial en el eje de las X, porque acá lo dice horizontalmente por el tiempo establecido. Sería entonces distancia va a ser igual 100 que multiplica a 6,39. Cuando yo hago el producto, me va a dar que la distancia donde debe soltarlo es a 639. Y tiene lógica. ¿Por qué tiene lógica? Porque recuerden que si él viajó 700 metros completo, 700 metros completo, él antes de llegar a los 700 metros, al llegar a 639,
es que va a soltar el envío para que llegue a este punto. Y entonces, este trayecto que está acá es lo que hace falta para llegar a los 700 que voló horizontalmente. Antes de llegar a al llegar a los 639, hace el envío. Ok, señores, ya tenemos casi resuelto el ejercicio, ya estamos culminando con el tema. Dice, ¿qué tipo de movimiento describe el paquete? También debe ser semiparabólico. ¿Por qué semiparabólico? Porque él va a caer de esta manera, no parabólico completamente. Ahora sí, vamos a analizar la importancia del lanzamiento de proyectiles. Observen lo que dice acá. El lanzamiento de proyectiles es importante en la industria porque comprender el movimiento de los proyectiles es fundamental para muchos diseños de ingeniería. Por ejemplo, la balística, el estudio de movimiento parabólico de una bala es importante para determinar su trayectoria al momento de ser lanzada. Era lo que le decía desde un principio, que realmente este estudio se ha enfocado mayormente en la parte balística y no en la parte más humanitaria, sino en la parte de hacer daño. Nosotros tendríamos que concienciar con respecto a esto, porque sin darnos cuenta, cada día que pasa, el estudio se ha enfocado mayormente en la parte de la guerra y no en la parte de la paz. Observen lo que dice acá. Lanzamiento de proyectiles también es importante en la industria para mejorar la calidad de los productos y reducir el tiempo de desarrollo. Por ejemplo, en el lanzamiento de jabalina, comprender cómo funciona el movimiento de un proyectil puede ayudar a los deportistas a desarrollar una mejor técnica para lanzar las jabalinas a mayor distancia. Esto es por decir algo con respecto a cuál debería ser o el deber ser del estudio de los lanzamientos de proyectiles. Nuevamente lo digo, por ejemplo, para saber calcular la distancia y qué proyección tiene que tener o inclinación para llegar un cohete a Marte, dependiendo de la fuerza de atracción que ejerza la gravedad en caída libre con respecto a la gravedad. Que recuerden que la gravedad en la Tierra no es la misma fuerza de gravedad que tiene la Luna o que tiene Marte. Entonces, ¿cuál va a ser la inclinación? Todo este tipo de análisis son los que tendrían que tener el enfoque de los lanzamientos de proyectiles. Pero bueno, el mundo es mundo y tendríamos que seguir viviendo para saber qué va a pasar. Que pasen un feliz día, nos vemos en la siguiente clase.